Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, vamos a revisar el examen, ¿sí? Ahí hay unas quejas, pero pues, me parece bien que usted reclame, pero con cosas lógicas. La primera pregunta refiere a la zona de conducción. Dice que la zona de conducción, respecto a la zona de conducción del árbol traqueobronquial, se puede hacer lo siguiente, excepto, ¿cierto? Es una zona de espacio muerto anatómico verdadero. El aire fluye a alta velocidad, pero disminuye conforme se acerca a la vía ventilatoria periférica, verdadero. El aire es conducido por flujos turbulentes, verdadero. ¿Presenta barrera mucociliar? Sí. Donde la secreción del moco basal es de 500 mililitros, falso. Eso es falso. Ofrece resistencia venosa que presenta el 30%, o sea que la respuesta verdadera sería que presenta barrera mucociliar donde la secreción de moco es de 500 mililitros. ¿Cuánto es la secreción de moco en la zona de conducción? 30 mililitros. 30 mililitros. Correcto, entonces eso es falso. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, el principal factor estimulante de la síntesis, y secreción de surfactante es pues la administración de corticoides. El edema pulmonar, la hipercamia, la hipoxia y el estrés oxidativo son factores que reducen, que inhiben la síntesis y secreción del surfactante pulmonar. ¿Sí? Por allá hay una pregunta respecto a esto, y yo no sé cómo es que diablo salió con un cuento ahí de que era la no sé qué, no. El edema pulmonar, la hipercamia, la hipoxia y el estrés oxidativo son factores que inhiben la síntesis. Si nos vamos a eso, por ejemplo, hay más factores, entre esos la sepsis por gram negativos, la pancreatitis, etcétera, etcétera. O sea que esta es la respuesta correcta, no hay más, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta de esto? No, Pregunto de nuevo. Porque es que por ahí dijeron que no, que es que el principal factor que estimula la síntesis, que era, no sé qué, que valía yo no sé cuál, ¿no? El edema. Es cierto que el surfactante previene el edema pulmonar porque mantiene seco, pero si hay un edema pulmonar, este edema pulmonar en sí reduce la síntesis de surfactante. Respecto a las fibras elásticas del intersticio pulmonar, podemos afirmar lo siguiente, excepto, ¿son responsables de la tercera parte las fuerzas de retroceso pulmonar? Sí. ¿Genera un gradiente de presión requerido para la expiración? Sí. ¿Aportan la presión de distensión que rodean las vías aéreas no cartilaginosas? Cierto. ¿Facilitan la presión impulsora del flujo de aire en una maniobra? Cierto. ¿Limitan la expansión a altos volúmenes volúmenes pulmonares? Esto es falso. ¿Quién es el que limita la expansión a altos volúmenes pulmonares? El surfactante. No, La presión de la caja torácica, no. no, señor. la tensión superficial. Ah, tampoco. El colágeno intersticial, es el que limita la expansión en altos volúmenes pulmonares. Respecto al volumen residual pulmonar, señale el enunciado incorrecto. No se moviliza la expiración aun cuando sea máxima y forzada. Eso es verdadero. No es medible en espirometría. Claro, el volumen residual no se mide en la espirometría. Se incrementa en pacientes con EPOC severo, claro, por eso es que vemos la capacidad vital forzada disminuida a expensas de eso. ¿Depende de las fuerzas de retroceso elástico pulmonar? Falso. ¿Depende de qué? Depende del equilibrio de las fuerzas. No. Ah, no. Entonces ahí sí están ustedes mal. Depende de las fuerzas de retroceso elástico de la caja torácica, no del retroceso elástico pulmonar. A medida que el volumen pulmonar aumenta, ocurren los siguientes efectos, excepto
Las fuerzas de retroceso elástico pulmonar se incrementan, verdadero. Aumenta la tracción aplicada a las paredes de las vías aéreas intratorácicas, verdadero. Disminuye la distensibilidad pulmonar, verdadero. La presión transmural de la vía aérea es más alta por el gradiente negativo, verdadero. La resistencia de las vías aéreas se incrementa, falso, se reduce. Pregunta muy clara. ¿Ahora voy bien? Sí, doctor. En un paciente sano que realiza una maniobra de expiración forzada se presentan los siguientes efectos, excepto la presión de impulsor necesaria para generar ese flujo de aire expiratorio está condicionada por la presión pleural y la resistencia y la presión de retroceso pulmonar, cuya suma es la presión arterial, verdadero. A medida que aumenta la expiración, durante la expiración, la presión desciende a lo largo de la vía aérea, claro. El punto de igual presión se sitúa en la vena que posee soporte cartilaginoso. Es un paciente sano, claro. No hay limitación del flujo aéreo expiratorio, claro. Es verdadero. La respuesta falsa. En la medida que aumenta el esfuerzo, la presión pleural genera presión negativa. No. Si uno hace una maniobra expiratoria, la presión pleural se torna positiva. En un paciente con insuficiencia respiratoria aguda severa, la mejor forma de uniformizar la ventilación alveolar es colocar al paciente en, es muy claro, ¿en qué? ¿De cúbito qué? Prono. Prono. En un paciente con enfisema pulmonar, el principal factor que limita el flujo expiratorio máximo durante una maniobra expiratoria es la disminución de esa fuerza de retroceso pulmonar, ¿sí? Elástico pulmonar, eso ahí no hay duda, ¿sí? Esa es, y yo lo expliqué muchísimas veces. En una maniobra expiratoria forzada, la rama descendente, que es esta que está aquí, de la curva de flujo-volumen, ¿corresponde a qué zona? Pues la zona que es independiente del esfuerzo, o sea, la zona que va dependiendo de la compresión dinámica de la vía aérea. Por eso en un paciente, si tiene una compresión dinámica de la vía aérea, ¿sí? Esta curva se torna cóncava. Interpretemos esta espirometría. Entonces, ¿qué veo acá? Interpreto esta espirometría y ¿qué veo acá? Aquí veo, 1. ¿Qué veo acá? Patrón estructurado. Que la BF, capacidad vital forzada, está disminuida, menor del 70%. Y continúa disminuida en la prueba post-broncodilatadora. O sea, ya me está diciendo que hay un patrón obstructivo y este patrón obstructivo obedece a un EPOC, ¿sí? Ahora, la prueba broncodilatadora mirando el PEP me dio negativa. Entonces tengo un patrón obstructivo con, mírelo aquí, prueba broncodilatadora negativa. ¿Y por qué no es un asma? Porque la prueba broncodilatadora hubiera dado positiva. O sea, no es un patrón normal. No es un patrón obstructivo con prueba broncodilatadora constructiva por EPOC porque el porcentaje de cambio hubiera sido mayor del 12%. No es un patrón restrictivo, aquí lo vemos, ¿sí? Y tampoco es un patrón mixto con obstrucción severa. Ya tendría que tener la capacidad vital forzada menor del 80%, ya que la respuesta es un patrón obstructivo con prueba broncodilatadora negativa secundario a 1, EPOC. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Características del circuito pulmonar. Excepto. ¿Maneja un volumen circulante bajo? Sí. ¿Conduce un flujo menor que el flujo sanguíneo sistémico? Falso. Acuérdense que la QP es igual a la QS, o sea, el flujo pulmonar es igual al flujo sistémico en condiciones normales. Opera con presiones bajas, opera con resistencias bajas,
soporta elevados flujos sin que se incremente de forma importante la presión, pues eso es una característica de esos vasos de capacitancia. Yo sé que la respuesta es que conduce un flujo menor que el flujo sistémico, eso es falso. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. El fenómeno de vasoconstricción epóxica se presenta cuando la presión alveolar cae por debajo de 70 milímetros de mercurio. Muy clara la pregunta. El edema que se presenta en un paciente con sepsis por gram negativos, ¿es debido a qué? Pues la respuesta es debido a un coeficiente de filtración glomerular elevado, el KF, según la ley de Stalin. Por ejemplo, si fuera por una estenosis pulmonar, una insuficiencia ventricular izquierda, estaría elevado las presiones hidrostáticas. Si fuera por una cirrosis, un síndrome nefrótico, la causa sería una hipoalbuminuria. Y si fuera una metástasis linfática, sería por una reducción del drenaje linfático. Por eso en pacientes con sepsis por gram negativos se presenta edema pulmonar no cardiogénico con presiones hidrostáticas y PCP normal. ¿Está claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. El principal parámetro indicador de la ventilación alveolar es la PCO2. Acuérdense que ventilación alveolar es igual a consumo de CO2 sobre producción de CO2 sobre presión arterial de oxígeno. Entonces, que este es el principal parámetro que me valora la ventilación. Muchas veces comentado. Paciente hipoxémico e hipercárnico. ¿Sí? Si está hipoxémico y está hipercárnico, me quedan dos opciones. ¿Cuál? Con ventilación, espacio muerto. Espacio muerto, pero con una gradiente alveolo arterial menor de 10, o sea que la causa es ¿cuál? Hipoventilación. Ventilación. No hay duda de eso, ¿cierto? Ahora, definimos una hipoxemia cuando la PAFI es menor ¿de cuánto? 300. Claro. Definimos que un paciente está desaturado cuando la saturación arterial es menor de 90%. podemos hacer que un paciente se torna cianótico cuando la saturación arterial de oxígeno es menor de ¿cuánto? 85. 85, no menor de 90. Y por ahí mostraba una gráfica quejándose de ella. Pues si usted mira la gráfica, ahí por debajo de 85, y lo repetí 50 veces. Si un paciente está cianótico es porque tiene una presión arterial menor de 50 milímetros o una saturación arterial menor de ¿cuánto? De 85. O sea que el que está quejándose de esta está equivocado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, lo dijimos muchas veces. Las siguientes son causas que desplazan hacia la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina. Alcalosis, ¿sí? La intoxicación por monóxido de carbono, claro. La hipotermia, claro. La hipofosfotemia, porque disminuye el 2,3 de difosfoglicerato. En cambio, la hipoxemia crónica se asocia a incremento de 2,3 difosfoglicerato. Por eso la respuesta es una hipoxemia crónica. ¿Hay duda? No, doctor. La principal forma de transporte del CO2, regalada esa pregunta, ¿no? ¿Es en forma de qué? Bicarbonato. Carbonato. Eso es un regalo. Cuando un paciente tiene un contenido menor de 15, tiene un trastorno de la oxigenación tisular debido a las siguientes causas. Por disminución en el contenido arterial de oxígeno, por disminución del gasto cardíaco o por incremento del consumo de oxígeno. Entonces, el excepto, ¿cuál sería? Por disminución del consumo de oxígeno. Cuando aumenta el consumo de oxígeno, por ejemplo, en una situación, un estado ahí, Sepsis. una sepsis, ¿sí? Los siguientes son índices de oxigenación tisular inadecuada, excepto, y aquí pongo tasa de extracción mayor de 0,3, un lactato sérico elevado, una saturación menor de venosa de oxígeno menor de 75 con una presión venosa. O sea que esta es la respuesta, un contenido arteriovenoso
¿sí? Menor de 5 mililitros, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. La mejor manera de evaluar la forma en que el gasto cardíaco, flujo sanguíneo sistémico, está respondiendo a los requerimientos de oxígeno es determinando ¿qué? El contenido arteriovenoso. ¿Según el principio de qué? PIC. PIC. Si el contenido arteriovenoso, mire, si el contenido arteriovenoso es mayor de 5 mililitros por minuto, ¿qué me está diciendo? Que el gasto cardíaco está bajo. ¿Sí? Paciente taquipnéico, con hipoxemia hipercápnica. Con un gradiente alveolo arterial, me quedaría la otra causa que sería igual. Un incremento del espacio. Espacio muerto, es causa de espacio muerto patológico anatómico. La única causa es la respiración rápida y superficial. Las demás, ventilación mecánica con presión positiva, embolia pulmonar, crisis asmática, enfisema pulmonar, son causas de espacio muerto ¿qué? Patológico ¿qué? Alveolar. Alveolar. La principal causa de mezclado venoso, chon relativo es Bronquitis crónica. eso. Pues muy claro. Ya llamo la 27. Paciente natural y procedente de Armenia. Se encuentra internado. Recibe oxigenoterapia al 40%. Una hemoglobina muy buena. Con saturación del 92%. Con una presión arterial de 70. Para estar recibiendo oxigenoterapia al 40%. Tiene un cateterismo derecho con una PbO2 menor de 40, una saturación menor de 75, ¿sí? Con esto entonces podemos afirmar, uno, que se trata de un trastorno de la oxigenación pulmonar, me lo está diciendo el PAFI, ¿sí? El solo PAFI me está diciendo, si saco el PAFI me está diciendo que está bajito, que es menor de 300. Que tiene una hipoxemia refractaria, ¿sí o no? Sí, porque sigue teniendo una presión baja. Sí, sigue teniendo un PAFI bajo, a pesar de que usted le está colocando un oxígeno muy elevadito, 40%. ¿Presenta un trastorno de la oxigenación tisular? Claro, aquí lo veíamos, ¿verdad? Sí, tiene un trastorno de la oxigenación, porque esos índices de oxigenación tisular están alterados. Tiene un chon verdadero mayor del 20%, con seguridad que sí, si ustedes calculan, con todos los datos, ustedes pueden calcular el porcentaje de chon, le da como 30 y pico %. Y una de las causas podría ser el tromboembolismo pulmonar masivo. No, el tromboembolismo produce es ¿qué? ¿Qué produce el tromboembolismo? Espacio muerto. Espacio muerto. Y aquí tenemos un paciente con un chon verdadero, o sea que esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Paciente que presenta hipoxemia normocápnica, que se agrava con el ejercicio, de entrada me lo está diciendo. Presenta gradiente alveolar arterial elevado, que se normaliza con la oxigenoterapia. ¿Cuál es la causa más probable? Trastorno de la difusión alveolar capilar. Eso sí, no tiene duda también. Respecto al control de la ventilación, podemos asegurar lo siguiente. ¿El grupo respiratorio es el responsable básico de la ventilación? Sí, señor. ¿El centro amniótico ejerce influencia excitatoria sobre ese grupo de neuronas del grupo respiratorio dorsal, provocando una inspiración jadeante y prolongada? Sí, señor. ¿El centro neumotáxico puede inhibir las neuronas del grupo respiratorio dorsal? Sí, señor. ¿El centro neumotáxico suprime la actividad del centro amniótico? Sí, señor. ¿El complejo de Böttinger del grupo respiratorio ventral contiene neuronas fundamentalmente inspiratorias? No, señor. ¿Fundamentalmente qué? Respiratorias. Expiratorias. Respecto al control químico de la ventilación, podemos asegurar lo siguiente, excepto los hidrogeniones llegan directamente al área de quimiorreceptores centrales a través de la barrera hematoencefálica.
No, doctor, no llegan directamente. No, por ejemplo, si se elevó el CO2 es el que difunde. Y una vez difundido hacia adentro, pasa a la barrera, el CO2 se hidrata y se disocia en forma de bicarbonato que sale y los hidrogeniones que ingresan ya al área quimiorreceptora, o sea que los quimiorreceptores no llegan directamente. Y eso es falso. ¿Los quimiorreceptores centrales responden a la modificación de la PCO2? Claro, acabamos de verlo. Los quimiorreceptores centrales se pueden adaptar a la hipercamia. Por allá habíamos visto al paciente con EPOC. Claro que sí. Los quimiorreceptores carotídeos periféricos responden a las modificaciones de los cambios de presión arterial de oxígeno. Claro que sí. Y estos no se adaptan a la hipoxemia, distinto a lo que ocurrió con los quimiorreceptores centrales. Por ahí hay una queja de esa, ¿no? Ahí está muy clara la pregunta. ¿Hay duda en este momento de eso? No, doctor. Una lesión del centro respiratorio bulborraquídeo produce una respiración atáxica. ¿Sí? Atáxica. Respiración de Biot. Después revísenlo. El sistema respiratorio responde fundamentalmente a un trastorno primario del equilibrio ácido-base. ¿Cuál? La acidosis metabólica. Es básicamente la respuesta de ese sistema respiratorio. No responde a la alcalosis metabólica porque tendría que reducir la presión alveolar de oxígeno y eso es contraproducente. Y el sistema respiratorio no va a responder a alteraciones respiratorias porque precisamente hay una alteración de ese trastorno respiratorio. Cuando se incrementa la excreción de acidez titulable, está elevado. En un paciente con acidosis metabólica, ¿qué debemos sospechar? Acuérdese que si se eleva la acidez titulable en un paciente con acidez titulable, son los cuerpos cetónicos los que están actuando como incrementando esa acidez titulable. Entonces, la respuesta sería una cetoacidosis diabética, no la acidosis urémica ni la acidosis. En estos estados la acidosis tubular proximal y la acidosis tubular renal distal hipercalémica tiene acidez titulable normal. En cambio, la acidez titulable en la acidosis tubular distal clásica estaría disminuida, no se incrementa. Lo mostré varias veces. Los siguientes son factores que aumentan la reabsorción proximal de bicarbonato. La aldosterona aumenta la generación de bicarbonato e incluso puede favorecer la reabsorción distal, pero no a nivel proximal. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Las siguientes son causas de alcalosis respiratoria. La hipoxemia, María, claro que sí. Intoxicación por benzodiazepinas. No, las benzodiazepinas deprimen el centro respiratorio e inducen acidosis respiratoria. La intoxicación por ácido acetilsalicílico, claro, el ácido salicílico, ya les decía, producen doble efecto. Producen acidosis metabólica con anión GAP elevado más alcalosis respiratoria. La falla hepática y el edema pulmonar son factores que inducen alcalosis respiratoria. El edema pulmonar es muy sencillo. ¿Y por qué? Porque se activan los receptores J que inducen taquipnea, etcétera, y eso, hipoventilación, y esto induce alcalosis, la taquipnea. Las siguientes son causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Entonces tenemos causas endógenas y endógenas y exógenas. Endógenas, ¿cuál era? Elevación ¿de qué? Cuerpos cetónicos. ¿Aquí está? No está. 2. ¿Qué otra? Elevación de ácido láctico. Aquí está, vean. ¿Sí? 3. Causa exógena. Intoxicación por ácido salicílico o intoxicación etílica. Y la insuficiencia renal como acidosis urémica puede inducir eso, exacto.
con anión GAP elevado, o sea que la respuesta es la diarrea. ¿La diarrea qué tipo de acidosis metabólica produce? Diarrea, acidosis metabólica con anión GAP normal. Tenemos un paciente con una PaCO2. Aquí esta pregunta es un error, porque aquí tiene una PaCO2 de 75. Entonces, esta la voy a, ¿sí? Esta, voy a comentarle al doctor que la voy a anular, ¿sí? El doctor Zapata. ¿Por qué? Porque sería una acidosis, no alcalosis. Un lapsus brutus ahí, ¿sí? Bueno, acá hay una pregunta que yo anulo, que es esta, un error. Sí, doctor, esa era la que yo le había comentado el otro día, que se me hacía muy... Sí, fue Esa un fue error ahí, un error ahí en la transcripción, pero pues hay que considerarla que ahí no está bien esa respuesta. Paciente con gasimetría que tiene una PaCO2 de 26, ¿sí? Con bicarbonato de 10. ¿Qué tengo acá? Alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. Con electrolitos séricos de sodio de 132, potasio y cloro. Fueron acidosis metabólica, calcule el anión GAP, ¿cuánto le daría? Cloro más bicarbonato, 124. 132 menos ¿qué? Menos 124, ¿cuánto le da? El anión GAP, sáquenlo. 8, doctor. 8. 8, normal. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué tengo por ahora? Una acidosis metabólica con anión GAP, normal. ¿Qué me queda? Que las causas pueden ser diarrea o acidosis tubulares. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cómo queda? pH urinario, 5, con expresión fraccionada menor de 5. Fracción fraccionada menor de 5. ¿Cuánto tengo de potasio? ¿Cuánto? 6.5. 6.5. Hipercalemia, con un pH urinario ácido. Entonces, si tengo una acidosis metabólica con anión GAP normal y tengo un potasio de 5 y un pH menor de 5,5, ¿qué me queda? Acidosis tubular renal tipo 4. Ahí está la causa. ¿Sí? Y mire que la acidez titulable está normal. ¿Sí? Mire que la acidez titulable está normal. Y si ustedes quieren mirar en electrolitos urinarios, miren que el cloro es menor que la suma de sodio y potasio. Me está diciendo que el anión GAP urinario está disminuyendo. De entrada me está diciendo todas las características de una acidosis renal, tubular renal tipo 4. Paciente adulto internado en Armenia, antecedentes de hipertensión arterial diastólica. De entrada me está diciendo, este paciente tiene un hiperaldosteronismo primario. Gasometría, tiene una PaCO2 de 50, con bicarbonato de 36, pH de 742. O sea que tengo una alcalosis metabólica, por ahora. Con electrolitos séricos, como ustedes dicen. Si tengo una alcalosis metabólica, me está diciendo que si es una alcalosis metabólica, mire el cloro urinario. ¿Cómo está el cloro urinario? ¿Está normal? No, tiene una hipercloruria. Y si tiene una hipercloruria, entonces me está diciendo, esto es una alcalosis metabólica, vea el pH, ¿sí? Por hipercloruria, o sea, es una alcalosis metabólica cloruro resistente. Y si es cloruro resistente, me quedan varias opciones. ¿Está el paciente hipertenso? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si está hipertenso, me quedan varias opciones. 1, hiperaldosteronismo primario. ¿Sí?
hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Me queda síndrome de Cushing, etcétera, hiperrendinismo, o sea, con este. Tengo un parcial de orina de pH de 4.5, vuelve y juega, ¿sí? pH de 7.5, 4.5. Con estos electrolitos urinarios, ya lo había dicho, perdón, el cloro estaría aquí, perdón, este es el cloro urinario, y este es el cloro de esta paciente en electrolitos, ¿sí? Tengo hipernatremia con hipocalemia, y yo miro, tengo una hipernatremia moderada con hipercalemia, ¿sí? Hipercalemia, que es lo más probable que tengo. Un síndrome de Cushing, un hiperaldosteronismo, un síndrome de Gilman, Baterman. Baterman lo descarto de una, lo mismo que el Gitterman. ¿Por qué? ¿Por qué lo descarté? Porque es adulto. No, señor. Porque el Gitterman y el Baterman se acompañan de normotensión. Insuficiencia suprarrenal primaria, nada que ver con esto. Entonces me quedan dos opciones, hipercortisolismo o hiperaldosteronismo primario. Y el hiperaldosteronismo, mire lo que tiene este paciente, tiene un pH menor de 4.5, etc. O sea que si está hipertenso, con todas estas características, la respuesta es que tiene un hiperaldosteronismo primario, un síndrome de Corbin. Bueno, esta es la revisión del examen. Las preguntas no fueron difíciles, solo para analizarlas. ¿Yo? Bueno. Sí, doctor. Entonces estamos hablando de la mecánica cardíaca y estamos hablando del otro factor, el otro índice, el otro factor que determina la función sistólica, que era la contractilidad, ¿sí? Y definíamos que era la contractilidad y definimos el estado inotrópico, ya lo vimos con la curva de Stalin, y vimos los parámetros que valoraban la contractilidad, es decir, los índices. Y de los índices, ¿cuál dijimos importante? Los índices. Volumen latido y Fracción de eyección. Y la fracción de eyección, eso lo dijimos. Dijimos cuánto era el volumen latido y hablamos de la fracción de eyección normal, ¿sí? Y estamos por acá hablando de los factores que afectaban el estado contráctil, ¿sí? Son muchos los factores que afectan el estado contráctil del miocardio. Por ejemplo, voy a poner acá, fármacos inotrópicos positivos, claro. Si un fármaco inotrópico positivo, por ejemplo los digitálicos, incrementan la fuerza contráctil. En cambio, algunos calcio antagonistas o beta bloqueadores tienen un efecto inotrópico negativo, entonces va a producir todo lo contrario, ¿sí? Es un ejemplo. El incremento del tono simpático, claro, favorece la contractilidad, ¿sí? La pérdida de miocardio, por ejemplo, la pérdida de miocardio del paciente infartado, pues va a tener una pérdida de la contractilidad. Muchos factores van a determinar esto. Ahora bien, hay otros factores importantes como la ley de Frank-Starling. ¿Cómo puede afectar la ley de Starling el estado contráctil del miocardio? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué aumenta la contractilidad? ¿Al aumentar qué? La precarga. La precarga. Claro. Algo que está muy relacionado con el efecto ¿qué? ANREM, que ya lo vimos. Entonces hablamos de estos factores y vimos como algunos factores intrínsecos, como la ley de Frank-Starling, que incrementa la precarga, incrementa la contractilidad, ¿sí? Dos, vamos a ver esto que es muy importante, la relación fuerza-velocidad, ¿sí? ¿Y cómo afecta? Si yo incremento la poscarga, ¿qué estoy haciendo con la contractilidad? ¿La disminuyó? Disminuyéndola. ¿Sí? Ahora vamos a ver el efecto que tiene la frecuencia cardíaca.
En la medida que yo incremento la fuerza la frecuencia cardíaca, va a incrementar la contractilidad hasta ciertos límites. A eso se le llama fenómeno de Bowditch. O sea que hay 3 factores intrínsecos que afectan la contractilidad: la precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca. Y hay factores extrínsecos que afectan el estado contráctil. Ya lo decía, el tono simpático elevado incrementa la contractilidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablamos de temperatura de estos gases. Si yo tengo una hipercapnia o una hipoxia, esto va a afectar negativamente la contractilidad, ¿sí? Si yo incremento la temperatura corporal, incremento la fuerza contráctil. Las hormonas tiroideas incrementan el estado contráctil. Un paciente infartado por pérdida de miocardio tiene pérdida de la contractilidad, ¿sí? Los fármacos, ya decía. Entonces, ¿cómo hace el sistema simpático? Pues el sistema simpático, a través de estos neurotransmisores, están incrementando la tasa de contracción. ¿Y cómo lo hace? Pues por la entrada de calcio. Ellos favorecen la entrada de calcio y eso mejora la fuerza contráctil. O sea, la norepinefrina está incrementando la fuerza contráctil porque está produciendo muchos, entre otros, porque incrementa la concentración de calcio. Por eso las catecolaminas, en la medida que se elevan, incrementan el inotropismo, ¿sí? Ahora, hay otra que se llama fenómeno de Bowditch, que es la relación entre fuerza y frecuencia. Ese fenómeno de Bowditch, o también llamado fenómeno de Trepé, o fenómeno de escalera, se refiere a que cuando nosotros incrementamos la frecuencia cardíaca, ¿sí?, hasta cierto límite, ¿sí?, vemos un fenómeno escalonado de incremento de la fuerza de contractilidad, del estado contráctil del miocardio. A eso se llama fenómeno de Bowditch, o escalera de Bowditch, o efecto de Trepé, ¿sí? Resumiendo, aquí lo vemos. Un aumento de la frecuencia cardíaca incrementa progresivamente la fuerza de contractilidad. Esto ocurre en condiciones fisiológicas basales hasta frecuencias promedios más o menos por encima, hasta más o menos una frecuencia de 140, máximo 160, ¿sí? A eso se llama fenómeno de Bowditch. Es decir, si esta es la frecuencia cardíaca del paciente, que es 70 latidos por minuto, yo incremento la frecuencia cardíaca al doble, 140, entonces, ¿qué estoy haciendo? Incrementando la fuerza ¿de qué? Contractilidad. Contractilidad, lo que incrementa el volumen latido, llamado escalera de Bowditch, ¿sí? Y esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un ejercicio, ¿sí? Cuando hacemos ejercicio, incrementamos la frecuencia cardíaca hasta cierto límite, y esto va a incrementar la fuerza de contractilidad en condiciones normales. ¿Y por qué digo hasta cierto límite? Más o menos con un límite entre 160 y 180. Por eso cuando usted va a un gimnasio y usted ve que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 160 a 180, le dice el entrenador, baje, pare un momentico, porque se sobrepasó la frecuencia cardíaca. Eso puede agravarla. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca? Si tiene una insuficiencia cardíaca o tiene una hipertrofia muy grave de ese ventrículo izquierdo, ¿sí? Ojo, este fenómeno de Bowditch se puede invertir, ¿sí? Se puede invertir. Y entonces, fenómeno invertido significa que ese paciente, cuando incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa su frecuencia cardíaca, en vez de aumentar el inotropismo, lo que hace es reducirlo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Muy bien o no? Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, esta escalera de Bowditch, o sea, que sería lo normal, o sea, que son directamente proporcionales, ahí se estaría disminuyendo el lusitropismo.
No necesariamente. Aquí lo que tiene que ver en la escalera de Bowditch es que básicamente lo que mejora es la fuerza de contractilidad. No estamos hablando del isotropismo, estamos hablando del inotropismo. No se afecta el isotropismo, ¿sí? Lógico, si usted incrementa la frecuencia cardíaca, pues digámoslo aquí que al aumentar la frecuencia cardíaca está disminuyendo el tiempo de llenado, y al disminuir el tiempo de llenado está disminuyendo en gran parte el isotropismo, pero eso no va a afectar nada. Lo importante es que este fenómeno de Bowditch es un fenómeno fisiológico, que en condiciones normales, cada vez que usted incrementa la frecuencia cardíaca, mejora la contractilidad e incrementa el volumen latido. Eso en una condición normal, pero si el paciente tiene una falla cardíaca, por ejemplo, este fenómeno se invierte, es decir, que entre más se eleve la frecuencia cardíaca, más se deprime la contractilidad y más deprime el volumen latido, ¿sí? Y a usted, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Pues mucho. Si yo tengo un paciente con falla cardíaca, ese paciente tiene un fenómeno de Bowditch invertido, y entonces una de las razones para darle un beta bloqueador a ese paciente con falla cardíaca es mejorar el fenómeno de Bowditch, es decir, desacelerar la frecuencia cardíaca. Si yo disminuyo la frecuencia cardíaca en este paciente con falla, va a mejorar el volumen latido. O sea que se invierte, se mejora ese fenómeno de Bowditch en esos pacientes, ¿sí? Bueno. Ahora, yo ahí con el beta bloqueador lo que haría es favorecer el llenado, o sea, que se llene más el ventrículo y disminuir no piensen en el llenado, piensen en el fenómeno de Bowditch. A ver, volvamos a empezar. Piensen que el paciente tiene una falla cardíaca, ¿de acuerdo o no? Si tiene una falla cardíaca, ese paciente, frecuentemente los pacientes con falla cardíaca, a ver, ¿de qué depende la falla cardíaca? Del volumen latido, ¿por qué? ¿Por la frecuencia cardíaca? Eso. Entonces, como tiene un volumen latido tan bajito, ¿qué acelera? La frecuencia cardíaca. Para mejorar dicha gasto cardíaco. Entonces uno nota, en los pacientes con falla cardíaca, usted generalmente, clínicamente, usted lo ve taquicárdico, por eso mismo. Usted ve frecuencia cardíaca acelerada, pero tiene un problema. Esa frecuencia cardíaca acelerada, en vez de mejorar el volumen latido, lo disminuye más, por eso se llama fenómeno de Bowditch invertido. Entonces, a ese paciente con falla, usted lo que hace es agregarle, dentro de los tantos fármacos que se necesita, un beta bloqueador. ¿Y qué hace el beta bloqueador? Pues disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Con qué objetivo? No solamente mejorar el tiempo de llenado, como usted lo dijo, sino para que ese fenómeno de Bowditch invertido mejore. Es decir, en la medida que usted reduce la frecuencia cardíaca en ese paciente, ese fenómeno de Bowditch invertido se invierte, digámoslo así, o sea, mejora el fenómeno de Bowditch, porque en la medida que usted reduce frecuencia cardíaca, mejora el volumen latido en ese paciente, ¿sí? Eso cuando estemos viendo beta bloqueadores, lo veremos. A ver, yo no tengo afán, ya lo voy a mostrar, yo lo voy a mostrar aquí, ¿sí? Ya que usted preguntó, me parece muy interesante la pregunta, pero me adelanto, ¿sí? Vamos a ver fármacos acá y veamos beta-bloqueadores. Entonces, cuando estemos por allá hablando de beta-bloqueadores en falla cardíaca. ¿Logran ver esto? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces, mostrar que hace un beta-bloqueador dentro de tantas causas, un tema de farmacología. Mire lo que estoy diciendo aquí. Los beta bloqueadores restauran el fenómeno de Bowditch invertido. Recuerde que esto en azulito es el paciente sano, ¿cierto? Y paciente sano significa que en la medida que incrementa la frecuencia cardíaca, ¿qué le pasa? ¿Qué mejora? La fuerza de contractilidad. O sea, el gasto cardíaco mejora. Pero mire un paciente con falla. Mire el paciente con falla cardíaca. Mire que él acelera su frecuencia cardíaca y en la medida que acelera su frecuencia cardíaca, ¿qué le pasa a ese índice cardíaco y a esa fuerza contráctil? Disminuye. Claro.
Entonces, ¿qué va? Cuando yo le coloco un beta bloqueador, el beta bloqueador lo que hace es desacelerar la frecuencia cardíaca. O sea que paso, por ejemplo, aquí de este nivel que sería 80, o lo paso de 100, lo paso a 80 y todavía menos. Y en la medida que yo voy desacelerando la frecuencia cardíaca, ¿qué le pasa al índice cardíaco? Aumenta. Aumenta. ¿Les gustó? ¿Entendieron? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, doctor. Eso es como una aproximación a lo que algún día vamos a ver. Por eso es tan importante saber la fisiología para entender, para entender esa farmacología, ¿sí? Se perdió. Bueno, bien, Neto, porque me perdió. Estoy en fisiología, corazón, y estoy hablando de mecánica, ¿cierto? Mecánica. Sí, En señor. mecánica estamos hablando de este tema, ¿sí? Ya, listo. Entonces ahí me entendieron lo de la contractilidad, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ya vimos esto de la contractilidad. O sea que ya vimos todos los determinantes de la función sistólica. ¿Cuáles eran los determinantes de la función sistólica? Poscarga y La contractilidad. poscarga y la contractilidad. Entonces, volvamos a empezar. El cardíaco es igual a volumen latido, ¿de acuerdo o no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿De qué depende el volumen latido? Precarga, poscarga y contractilidad. Ya la vimos. ¿Bien o no? Todo ese tema ya lo vimos. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿de qué depende más el gasto cardíaco? De la frecuencia. De la frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? Gasto cardíaco igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Ya vimos todos los determinantes del volumen latido. Precarga, poscarga y contractilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? La frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esta, la frecuencia cardíaca. Acuérdese que el corazón es un músculo que se contrae más de 100.000 veces por día. 37 millones de veces por año. Y así sucesivamente hasta el tiempo que nos quede de vida. 70, 80 años. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Sí? Ahora, la frecuencia cardíaca siempre es igual según los grupos etarios, o sea, por edad, no. Si uno mira un fetico, lo mira por un eco, una ecografía, nota que, o si lo escucha, si ya está muy crecidito, lo escucha en la barriguita de la mamá con una frecuencia media entre 140 y 160. El niño nace, es un neonato, y mire la frecuencia de ese niño, 140. Ya el niño está lactante o es un preescolar y tiene una frecuencia entre 120 y 130. Si miramos los escolares, promedio 100, y si miramos un adulto normal, sano, tiene una frecuencia, debería tener una frecuencia de 80. Y en la medida que vamos envejeciendo, la frecuencia cardíaca disminuye. Observe que esto es proporcional a la edad. ¿Lo notan? Sí, doctor. Claro. Entonces, muchas veces lo llaman a uno, ay, doctor, es que mi niña tiene frecuencia tan acelerada, yo le pongo el oído en el pecho y lo veo con una frecuencia aceleradita. Señora, pues tenga la bondad de mirarme cuánto tendrá, cójase un oxímetro ahora que está de pulso, ahora que están de moda los oxímetros de pulso, ¿sí? Pues uno le dice, póngale el oxímetro de pulso al niño ahora con lo del COVID. Dice, ay, doctor, 130, ¿sí? Dice, señora, ¿cuántos años tiene el niño? No, tiene 3 añitos, ¿cierto? 4 añitos. Dice, señora, ¿esto es qué? ¿Normal o anormal?
Normal. Normal, doctor. Normal. Quiere decir que a la medida que uno envejece, normalmente la frecuencia cardíaca tiende a estar reducida. Eso es para que lo sepan. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Además, la frecuencia cardíaca varía mucho durante el ciclo del día. El ciclo del día. Esto que está aquí azulito bajito implica frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Entonces, mire que uno por la mañana y en horas de la tarde tiene frecuencias cardíacas basales que incluso pueden elevarse. Pero cuando llega la noche y estamos, ven este cerebrito aquí acostadito, roncando, durmiendo, ¿qué notan en la frecuencia cardíaca? Disminuye. Disminuye. Uno normalmente durante el sueño, en horas nocturnas, desciende la frecuencia cardíaca, un promedio de un 10, máximo un 20% del basal que manejó durante el día. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía una frecuencia de 100, pongámosle de 80, pues 80, promedio. Entonces, durante la noche baja por ahí un 10, 15%, o sea, ¿cuánto bajó? ¿A cuánto? Si lo tenían 80. Pues por ahí 16 veces. 16 latidos. 16 latidos, ¿cierto? Es decir, bajó de 80 a más o menos 65, 70. Esto es lo normal. Pilas con eso, ¿ya? ¿Quedamos claros? O sea que normalmente hay un descenso nocturno de la frecuencia cardíaca durante la noche. Y mire que al despertar empieza la mano, levántese, culicagado, que usted no ha llegado, va a llegar tarde a la universidad, al colegio, y por hijo de madre se levanta esa frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y va cayendo durante el día otra vez. Y vuelve y hacemos el ciclo. ¿Sí? O sea que la frecuencia cardíaca, ¿sí? En promedio cae, mire, desciende en horas ¿qué? Nocturnas. Y generalmente sube un poquito en horas diurnas. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Ok? Ahora, lógicamente que esto depende de esto, de que tanto estamos en reposo o de que tanto estemos ejercicio. Lógico. Si yo estoy en reposo, ¿sí? Un adulto promedio tiene una frecuencia de 60-80, ¿sí? Pero si es un deportista entrenado, esa frecuencia cardíaca se reduce. Por eso uno ve a estos pacienticos con frecuencias cardíacas muy bajitas. Y uno lo ve subiendo una pendiente en bicicleta con unas frecuencias cardíacas incluso no tan elevadas, 110, 130, es por entrenamiento. En cambio, si a mí me ponen a subir en bicicleta a la línea, me matan, porque yo manejaría una frecuencia para ir de 180 más. ¿Entienden? Entonces depende del entrenamiento. ¿Captan la idea? Doctor, yo Sí, tengo una doctor. pregunta en ese sentido, en los deportistas, ¿por qué se presenta? ¿Es como tal por el incremento de volumen latido o es por una mejoría de la oxigenación tisular? ¿De qué? Que tienen una frecuencia cardíaca más baja. No, porque básicamente porque hay un mecanismo de adaptación, ¿sí? De adaptación. El corazón, cuando se adapta, maneja menos frecuencias cardíacas sin que se afecte el gasto cardíaco. En un deportista, mire un paciente adulto sedentario cuando hace un ejercicio anaeróbico, ¿cuánto le sube la frecuencia? 160, 180 o más. Más si hace un ejercicio intenso. En cambio, no, un paciente que está adaptado, ¿sí? Maneja frecuencias cardíacas bajas, ¿sí? Doctor, Yo necesito. y también podría haber hipotensión. Sí, a ver, no hipotensión ortostática, no hipotensión severa, sino que no se le eleva tanto la presión en esos pacientes. Son mecanismos que después voy citando en la medida cuando hablemos de fisiología vascular. ¿Sí? Vale. Está bien, doctor. Estamos dedicados a la Doctor, frecuencia. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es que el miocardio ventricular también aumenta en deportistas y ayuda a Sí, que la correcto. existan bradicardia, Sobre todo ¿cierto? cuando se hace un ejercicio anaeróbico. ¿Qué es el ejercicio anaeróbico? Sobre todo en los pacientes. Cuando levantan pesas. Son pacientes que levantan pesas. Los pacientes que levantan pesas, el ejercicio anaeróbico tiende a aumentar y producir hipertrofia ventricular.
Por eso los pacientes que levantan pesas tienen mucho riesgo de muerte súbita, ¿sí? Por ese tipo de ejercicios, porque no solamente levantan pesas y son grandototes, pero usted los ve y en cualquier momento van a correr por allá y caen como un plomito, ¿sí? Doctor, ¿y los futbolistas ahí entonces, o sea, cómo sería? O sea, Ya, ¿sería igual? correcto. Bonita la pregunta. Los futbolistas, muchos futbolistas mueren por muerte súbita. ¿Y por qué? Porque ellos pueden tener por nacimiento una hipertrofia del septum interventricular o una anomalía de las arterias coronarias, pero ya es otra causa, o una canalopatía, que es lo que llama una canalopatía por alteraciones de los canales de potasio. Mire, como usted me hizo una pregunta y yo le tengo que responder de esa manera, es más complejo. Todavía no es el momento de aprenderla. Ok, Pero, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿sí? Doctor, una pregunta. Que es cierto que muchos deportistas, como los futbolistas, caen en una cancha y mueren muerte súbita, pero ya no es por esto, sino que básicamente se debe a un defecto de nacimiento, generalmente por anomalías de las coronarias, anatomía de las coronarias, o por un defecto de nacimiento que se hipertrofia el septum. Y al hipertrofiarse el septum y aumenta la frecuencia, si hay una hipertrofia del septum, recuerde que esto produce es un tipo de hipertrofia ventricular concéntrica, donde el radio está muy disminuido y entonces el tiempo de llenado se afecta mucho más si hace ejercicio. Y eso afecta el volumen latido y termina con paro cardíaco ese paciente. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Un adulto en forma podría tener la frecuencia cardíaca de un deportista sin ser algo patológico? Sí, correcto. Eso es lo que llamamos un paciente con tono vagal aumentado. Es muy común ver pacientes que son sedentarios con frecuencias cardíacas bajas, desde que no tengan un trastorno de conducción, es decir, no tenga un bloqueo de conducción severo. Estos pacientes pueden tener un tono vagal elevado, donde la frecuencia cardíaca está muy reducida y no pasa nada. ¿Sí? ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Sí, es normal. Ahora, hablando de la frecuencia cardíaca como algo interesante en la parte fisiológica de los animales, ¿qué ven aquí? Una mosquita, mosquito. Aquí vemos una mosquita, aquí vemos una mariposita muy chiquitica, que ya les voy a nombrar ahora cómo se llama. Esto es un ratoncito. Aquí vemos una tortuga, un elefante, una ballena. ¿Sí? ¿Cuál de todos cree que vive más? La ballena. Eso. Entonces, entre más grande parece ser el animal, más tiende a ser longevo. Y eso lo vemos en la evolución. Curiosamente, las especies más pequeñitas que manejan una frecuencia cardíaca muy elevada duran menos, mientras que los más grandes manejan una frecuencia cardíaca más lenta y duran más. Es lo que llamamos la teoría de la adaptación epigénica, ¿sí? Por ejemplo, los mamíferos, ¿sí? Mamíferos que presentan mayor número de pulsaciones por minuto, ¿sí? Como por ejemplo, los ratoncitos, ¿sí? Los hámsters, los ratones, que manejan una frecuencia de 500 a 600 latidos por minuto, no viven más de 1 o 2 añitos, estos ratoncitos. Hay una mariposa, la llamamos la mariposa efímera, a ver si la tenemos acá. No importa. La efímera. ¿Por qué cree que se llama efímera? Como el amor. Dura muy poco. Dura muy poco. Entonces, estas maripositas, ¿saben cuánto duran? Ellas, en su estado alado, no viven, alado es que salen con las alitas, nacen, no viven más de un día. Eso es lo que duran. Pero se demoran hasta 1 año en su estado larvario. ¡Qué berracas! Duran mucho en su estado larvario. Cuando nacen 1 día. Y tienen 1 día para reproducirse, por Dios. ¿Cierto? Esta es la que, de los animales, de las maripositas o de los animalitos que menos duran, las efímeras. ¿Sí? Los ratones, ya saben. En cambio, los animales longevos, que manejan frecuencias cardíacas bajas, como ocurre con el elefante, manejan frecuencias entre 20 a 30 latidos. ¿Sí? Y viven hasta 60 años o más,
O esta, la ballena de Groenlandia del Ártico, que tiene más de 150 años. Y esta, la tortuga de las Islas Galápagos, allí nomás abajito. Son las más longevas y pueden durar casi hasta 200 años. Estas tortugas son muy interesantes porque manejan frecuencias basales de 30 latidos y cuando se sumergen al agua, esa frecuencia se reduce hasta 3, ¿sí? 1 latido por minuto. Interesante. Esto quiere decir que ese concepto de frecuencia cardíaca que nosotros manejamos es que su frecuencia cardíaca normal es de 80 a 100. ¿Sí? Se ha hecho una serie de estudios que han demostrado que entre mayor sea la frecuencia cardíaca, menos sobrevivimos nosotros. Lo ideal es uno tener frecuencias cardíacas hoy en día entre 60 y 80 latidos por minuto. Si empezamos a tener frecuencias por encima de 80 o 100, vivimos menos. ¿Sí? Ese es un concepto que algún día les voy a hablar, sobre todo cuando veamos con beta-bloqueadores. Volvamos al tema de la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca es un factor que determina ¿qué? Gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Es determinante del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, dentro de esa frecuencia cardíaca, frecuencia, el número de contracciones que hay en latidos por minuto, recuerden, frecuencia cardíaca determina gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Ok? A un volumen latido constante, el gasto cardíaco sería lineal o proporcional a la frecuencia cardíaca. Quiere decir que si yo aumento la frecuencia cardíaca sin modificar el volumen latido, estoy incrementando gasto cardíaco. ¿Sí? Estoy incrementando gasto cardíaco. Entonces, esta frecuencia cardíaca, que es un determinante de gasto cardíaco, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la acción de centros vasomotores localizados en el tallo encefálico, especialmente bulbo raquídeo. Entonces, cuando yo tengo, ¿sí? Una frecuencia cardíaca que se acelera o se desacelera, pues va a afectar el gasto cardíaco. Entonces, hay mecanismos de regulación de la frecuencia cardíaca. Los principales mecanismos son, 1, intrínsecos, que dependen del automatismo, o sea, de cómo está actuando el nodo sinusal. Y 2, mecanismos extrínsecos, que dependen del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, y de otros factores como la hipoxia y la temperatura. Pensemos, si yo incremento el tono simpático, estoy incrementando ¿qué? La frecuencia cardíaca. Si yo incremento el tono parasimpático, estoy reduciendo La frecuencia cardíaca. Claro. Si yo le doy una droga parasimpático-lítica, piénselo usted, un tóxico, ¿qué haría con la frecuencia cardíaca? La disminuiría. Aumento. En cambio, si le doy un simpático-lítico, ¿qué haría con la frecuencia cardíaca? La disminuye. La disminuye. Y así por el estilo. Entonces, el principal mecanismo intrínseco de la frecuencia cardíaca está regulada por este fenómeno que nosotros llamamos automatismo. ¿Y cuál es la célula automática por excelencia? El nodo sinusal. El nodo sinusal. Entonces, el nodo sinusal normalmente manda unos impulsos que en promedio están en ¿cuánto? 60 a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos de bradiarritmias, decimos que la frecuencia cardíaca es menor de ¿cuánto? De 60. Y si hablamos de taquiarritmia, decimos que la frecuencia cardíaca es mayor de ¿cuánto? De 100. Ajá. Bueno, entonces el principal regulador, ¿sí?, del automatismo cardíaco es el nodo sinusal. ¿Sí?
el nodo sinoauricular. Cuando veamos electrofisiología, ustedes van a entender por qué estoy diciendo esto. Este nodo sinusal es llamado el marcapaso, que determina la frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Que determina la frecuencia cardíaca normal, que es de ¿cuánto? 60, 100. 60 a 100, ¿sí? Entonces hay una serie de mecanismos que hacen que el ritmo de marcapaso, el nodo sinusal, se acelere o se desacelere. Por eso cuando el sino está acelerado es porque hay un fenómeno que se llama ¿qué? Taquicardia. O si está desacelerado, hablaríamos de la bradicardia, ¿sí? Pensemos un ejemplo de por qué ese nodo sinusal se acelera la frecuencia cardíaca. Busquemos acá a ver cuál causa importante me interesa ver. Una estimulación que Beta-adrenérgica. beta-adrenérgica, habiendo muchas causas más, pero una de ellas es el estímulo simpático. En cambio, si yo reduzco los impulsos del nodo sinusal, sería, por ejemplo, ¿por qué? Beta-bloqueadores. Beta-bloqueador, ¿o qué más? Un Pues la estímulo, manera vagal. ¿un estímulo qué? El tipo vagal. Vagal. ¿Se acuerdan la maniobra de Valsalva? Yo le nombré. La del pujo. Sí, correcto. Cuando nosotros realizamos una maniobra de Valsalva, estamos activando la respuesta vagal. O sea, que una maniobra de Valsalva reduciría normalmente la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Muy bien. Sí, doctor. Bueno, entonces no olviden, el estímulo parasimpático, simpático, a través de este neurotransmisor, acelera la frecuencia cardíaca. En cambio, el estímulo parasimpático lo desacelera. ¿Muy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto que está aquí todavía no es el momento, eso es cuando entendamos un poquito de electrofisiología. ¿Sí? Entonces, por último voy a hablarles una noción muy general de lo que nosotros llamamos el enfoque hemodinámico de un paciente choqueado. ¿Sí? Recuerden que hay una serie de parámetros que uno evalúa que yo ya les hablé. El índice cardíaco, la presión capilar de enclavamiento y la resistencia vascular sistémica. ¿Sí? Normalmente la PSP ¿entre cuánto está? 6 a 12 6 a milímetros 12. de mercurio. 6 a 12. Y el gasto cardíaco, o sea, índice cardíaco estaría entre 2,2 y 4,5, que fue la primera parte que yo les dije. ¿Sí? Pensemos en esa partecita nomás, esos dos pacientes. Entonces, si yo incremento el índice cardíaco, ¿sí? Índice cardíaco, sin elevar la PSP, voy a mantener un paciente caliente y seco. ¿Sí? Porque el índice cardíaco está elevado. Y está seco porque no está húmedo, es decir, porque no está con signos de PSP elevada. Por el contrario, si yo pongo un paciente en estado frío y seco, es porque frío porque tiene el índice cardíaco ¿cómo? Disminuido. Disminuido. Y seco porque no tengo la PSP. Aumentada. Aumentado. ¿Qué pasaría si yo pongo un paciente frío y húmedo? ¿Frío qué significa? Que tiene el índice cardíaco muy bajo. Y húmedo, que tiene la PSP muy elevada. Y si tiene la PSP muy elevada en el lado izquierdo, ¿qué le pasaría a ese paciente? ¿Qué le pasaría? ¿Aumentaría su volumen? No, sí, no, aumentaría volumen, no. Me haría un edema pulmonar. Entonces, si yo tengo un paciente hipovolémico es que está frío y seco.
O sea, si el paciente está hipovolémico, tiene un índice cardíaco bajo, pero no tiene ¿qué? Edema pulmonar, porque está, la PSP no está elevada. Si tengo un paciente hipervolémico, es porque el índice cardíaco estaría elevado y está hipervolémico. ¿Sí? Es porque está con... Bueno, si está hipervolémico, es porque tiene índice cardíaco elevado y tiene una PSP elevada. ¿Sí? Aquí me adelanté, perdón. Entonces, estos valores me están dando varias características. Cuando yo hablo de shock, lo hablo básicamente definiendo dos cosas. Si tiene un trastorno de la precarga, como ocurre con el paciente con shock hipovolémico. Como cae la precarga, cae la volemia. A eso le llamamos shock hipovolémico. ¿Sí? Si por el contrario, tiene elevado la resistencia vascular sistémica, ese paciente tiene poscarga elevada y es lo que hablo del shock séptico. O si tiene gasto cardíaco bajo, digo, falló el gasto cardíaco, la contractilidad, perdón, es porque tiene un shock cardiogénico. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 estados de shock. El primero, que es el shock ¿qué? Cardiogénico. ¿Que falló por qué? ¿Falla por qué? ¿Por bajo gasto cardíaco? Acuérdense del volumen latido. ¿De qué depende el volumen latido? Perdón, sí, del volumen latido. Entonces, si tiene un shock cardiogénico, ¿falló la qué? Contractibilidad. Sí, si tengo un shock hipovolémico, ¿qué falló? La precarga. Y si tengo un shock séptico, ¿qué falla? ¿Qué tiene alterada? La poscarga. Contractilidad, precarga, la Poscarga. Entonces, sí. Una pregunta, qué pena interrumpirlo. Ahí en esa misma categoría aplicaría también el shock distributivo. Es que una forma de shock distributivo es el shock séptico. Ah, ok. ¿Sí? Listo, Bueno. doctor. Entonces, tengo, según esto que estoy viendo aquí, tengo 3 tipos de shock que me interesan. Shock cardiogénico, shock hipovolémico, ¿sí? Shock séptico, ¿sí? Y este que estaría aquí, que sería el edema pulmonar, ¿sí? Entonces, si miro los estados de shock que me interesa, revisemos. Si un paciente tiene un shock hipovolémico, ¿qué falló? La precarga. La precarga, doctor. Correcto. Si tengo un shock distributivo, que usted me acaba de preguntar, como es el shock séptico, ¿qué falló? ¿Qué falla? Poscarga. La resistencia vascular sistémica, o sea, la poscarga. ¿Sí? Es la falla. Y si tengo un shock cardiogénico, ¿cuál es la falla? La contractilidad. Entonces, si tengo un shock hipovolémico, ¿cómo estaría? Como falló la precarga, ¿cómo está la precarga? Disminuida. Si tengo un shock distributivo tipo shock séptico o anafiláctico, si lo quiere llamar así también, como poscarga, ¿cómo estará la resistencia vascular sistémica? Disminuida. Disminuida. Ahora, si tengo un shock cardiogénico, miren acá, falló la contractilidad, entonces, ¿qué índice está cayéndose? ¿Qué es esto? BMC. El gasto cardíaco, el volumen minuto cardíaco. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, doctor. Si tengo un shock hipovolémico y falló fue la precarga, ¿qué le debo agregar a ese paciente? ¿Cómo lo debo manejar? ¿Con qué? Líquido. ¿Con qué? ¿Administrándole qué? Volemia. ¿Qué le agrego? Líquidos. Líquidos. ¿Sí o no? ¿Cierto?
Si tengo un shock distributivo tipo sepsis, que falló la poscarga, que es hiperddinámico, ¿qué le debo administrar? Fármacos que eleven la ¿qué? La resistencia vascular sistémica. Y si tengo un shock cardiogénico que falló la contractilidad, ¿qué le debo agregar? Fármacos que incrementen la ¿qué? ¿Inotropismo? El inotropismo. Esa es la base de algún día que hablemos de fármacos para el manejo de shock, hablaremos de esto, que son los fármacos vasodilatoras, los fármacos inotrópicos, etc. ¿Sí? Eso es para que ustedes entiendan ese concepto. ¿Sí? Bueno, entonces, si falla la precarga, falló. ¿La qué? Está disminuida. La PVC y la PSP. O sea, la presión venosa central, ¿cómo estará? Disminuida. Entonces, como está disminuida la presión venosa central, yo le pongo un catéter por acá y encuentro que tiene una presión venosa central disminuida. Hay colapso de las venitas yugulares. ¿Sí? Ahora, acuérdense esto, está hipovolémico. ¿Sí? Si está hipovolémico es que la PVC y la PSP están disminuidas. ¿Sí? Por eso un paciente frío y seco. ¿Sí? Shock hipovolémico. Si tiene un shock distributivo, ¿qué falló? La poscarga. Poscarga. Causas de shock distributivo, séptico o Anafiláltico. o neurogénico, inclusive hay, ¿sí? Entonces, si tengo un shock distributivo, ¿qué tengo alterado? La resistencia. Entonces, la resistencia periférica, ¿cómo estará? Disminuida. Eso. Y así por el estilo. Si tengo un shock cardiogénico, ¿qué falló? La contractilidad. La contractilidad. Tengo un paciente con un shock cardiogénico, falló la contractilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que le pasa. Si esos pacientes tienen shock cardiogénico, piensen lo que tienen. Ojo pues, falló la contractilidad, tiene un índice cardíaco bajo. ¿Y qué le pasa a la PSP? Se aumenta. Y si aumenta la presión capilar pulmonar, ¿qué puede tener ese paciente en el pulmón? ¿Edema? Edema. Edema. ¿Por qué? Porque se eleva la precarga izquierda en la PSP y hacen estertores y hacen todo lo que quiera y se acompañan de edema. O sea que un paciente infartado, cuando tiene un infarto muy severo, ese infarto compromete más del 40% la masa del ventrículo izquierdo. Esos pacientes hacen shock cardiogénico y además de que tienen un índice cardíaco muy bajo, esos pacientes hacen fácilmente edema pulmonar por esta PSP elevada. Entonces, ¿qué? Yo pregunto de nuevo, ¿le podría dar buenos líquidos a un paciente con shock cardiogénico? ¿Le daría yo buenos líquidos? ¿Aumento la precarga? No, doctor. No, doctor. ¿Lo mato? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Tengo que cuidar de esos líquidos del paciente. En cambio, si tiene un shock hipovolémico, ¿qué necesita ese paciente? Líquidos. 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 ¿Sí? Si tengo un edema pulmonar, ¿qué le disminuiría yo? Importante, si tengo un edema pulmonar, ¿qué le disminuyo? Yo creería que los líquidos. Los líquidos, sí, muy bien. ¿Y La qué le reduciría? ¿Qué tiene elevado? ¿La qué? La PSP. Entonces, ¿qué le daría? Fármacos que reduzcan ¿qué? ¿Qué es la PSP? ¿Un índice de qué? De la presión de la aurícula izquierda. Que disminuyan el tono, doctor. No. La PSP es un índice de qué? De La precarga. precarga. Entonces, si yo tengo una edema pulmonar, ¿qué le daría dentro de tantos medicamentos que le daría? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Un fármaco que reduzca la qué? El edema pulmonar. No, pero ¿qué? Que reduzca La ¿qué? precarga. La precarga. Y así por el estilo. O sea, ahorita dirán ustedes, ¿y este por qué me está hablando de farmacología? Porque estoy dando los conceptos hemodinámicos de un paciente con estado de shock, ¿sí? O con alteraciones como un edema pulmonar, ¿sí? Entonces, no olviden eso. Si
Si tengo un shock hipovolémico, falló la precarga. La precarga está disminuida. Si tengo un paciente con shock distributivo, se le cayó la resistencia vascular. Si tengo un paciente con shock cardiogénico, se le cayó la contractilidad. Y si tengo un paciente con edema pulmonar, ¿cómo está la precarga? Aumentada. Aumentado. Eso, bueno, eso era el tema de hoy, ¿sí? Bueno. Listo. Muchas gracias. Doctor, qué pena. Muchas gracias, doctor. Le revisamos el examen, ¿sí? O sea que hay una pregunta, ¿me acuerdas ahorita llamar al doctor, o usted me hace un favor? Le dice al doctor que que hay una pregunta que queda anulada, que es la pregunta ¿de cuál fue? De la que De la tú me acidemia. dijiste. Doctor, ¿podría repetirme qué le digo al doctor? Que hay una pregunta que solo queda anulada, que es la pregunta donde está el error ahí, que pregunta de acidosis, no es alcalosis, ¿sí? Listo, No doctor. puedo decirle qué número de la pregunta porque como el Sale examen combina preguntas, ¿sí? Ok, doctor. ¿La busco de nuevo? ¿Cuál es? No, yo creo que yo la tengo acá, doctor. Bueno, esa es la única pregunta, el resto está bien, ¿sí? Listo, Bueno, doctor. que tengan un feliz día. Muchas gracias por la asistencia. ¿Cómo les fue? Ay, a propósito, ¿cómo les fue en el examen que nunca pregunté? Bien, doctor, bien, con cositas por ahí a veces del estrés de presentar el parcial, pero bien. Pero bueno, las preguntas mías estuvieron acorde a lo que evaluamos, lo que miramos y lo que repasamos. Sí, señor. Bueno, no habiendo más, entonces, bueno, muchos éxitos. Me acuerdo mandar el taller de mecánica, ¿sí? Mecánica cardíaca para mandarlo hoy, ¿sí? Listo, doctor. Ritmo mecánica. O sea que esta semana vamos a dar dinámica, todo el ciclo cardíaco, etcétera, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Feliz día.